Crees conocer el puente Kwai. Prisioneros británicos arman un puente para sus captores japoneses en la jungla. Su coronel se obsesiona por terminarlo y llegan comandos para volarlo. Ganó 7 premios de la Academia, con mejor película y dirección, y es considerado uno de los mejores filmes de guerra. Pero, ¿y si te dijera que casi nada de esta película es lo que parece? Que los nombres de los guionistas y los créditos son una mentira, que la producción mató y dejó a varias personas con lesiones permanentes, y que toda la película se apoya en mentiras históricas tan flagrantes que los supervivientes de los campos de concentración la llamaron Betrayal. Estas 20 extrañas curiosidades sobre el puente del río Kwai revelan una película fundamentada en mentiras, sufrimiento y cobardía moral. El número 20, autor acreditado ya. No hablaba inglés. Los créditos dicen que el guión fue escrito por Pierre Boulle, el autor de la novela original. Boulle ganó el Oscar al mejor guión adaptado en 1958. Existe un único problema. Pierre Boulle no fue la persona que escribió el guión. No lo escribió. Apenas sabía conversar en inglés. Boulle era un ingeniero de origen francés que había trabajado en el sudeste asiático y escribió su novela en francés. No tenía experiencia como guionista y no pudo escribir diálogos en inglés todavía. Columbia Pictures insistió en que su nombre fuera el único en los créditos del guión. ¿Por qué? Porque los escritores estaban en la lista negra. Este fue el punto alto de la lista negra de Hollywood. Wilson y Foreman fueron acusados de simpatías comunistas por el JUAC. Los estudios no podían contratarlos, así que escribieron a escondidas por una fracción de su salario normal. Mientras un novelista francés que no escribió ni una palabra del guión aceptó un Oscar. Lo extraño es que todos lo sabían. David Lean, los actores y la Academia sabían, y siguieron la mentira por más de 30 años. El número 19, la película se rodó en Salón, porque Tailandia habría sido demasiado exacta. El puente real sobre el río Kwai se construyó en Tailandia, en lo que se conoció como el ferrocarril de la muerte. Entonces, ¿por qué el director David Lean rodó la película en un salón a más de 1000 millas de distancia? La razón oficial fue una mejor infraestructura y condiciones más simples. La verdadera razón fue que Tailandia estaba muy cerca del horror real. En 1957 los supervivientes seguían vivos. El campo real seguía existiendo. El puente seguía en pie. Si hubieran filmado en Tailandia, la producción habría enfrentado a diario la realidad de lo ocurrido. Lean no pudo lograr la versión romantizada que quería mirando los campos de exterminio. Salón ofrecía una jungla que parecía auténtica, sin la verdad incómoda. Podrían construir su puente, hacer su versión de los campamentos, controlar cada detalle para sostener la narrativa que querían contar. Lo extraño es que la autenticidad geográfica fue sacrificada, porque la autenticidad real habría hecho imposible contar las mentiras que la película necesitaba contar. Número 18. William Holden recibió más dinero del que debería haber sido el presupuesto total de la película. William Holden, quien interpreta al estadounidense Commando Shears, recibió $300.000 más, el 10% de las ganancias brutas. Esta fue una suma astronómica en 1957. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto inicial de la película se estimaba en alrededor de $2 millones. Holden, por sí solo, costaba más que todo el equipo por debajo de la línea. Pero aquí está la parte rara. Holden no quería filmar. Creía que el guión era malo. El personaje estaba mal escrito y el rodaje sería un infierno. Él deliberadamente se tasó fuera de toda consideración, exigiendo lo que creía imposible. Columbia dijo sí de inmediato. ¿Por qué? Porque Holden era la mayor estrella masculina de Hollywood en 1957. Sin una estrella estadounidense, la película no obtendría distribución para nosotros. El puente sobre el río Kwai necesitaba a Holden más de lo que él lo necesitaba. Le pagaron una fortuna para pasar 6 meses de miseria en la jungla, haciendo una película que odiaba. El número 17, Alec Guinness odiaba su rol y trató de salir de la película. Alec Guinness ganó Oscar al mejor actor por encarnar al coronel Nicholson. Es una de las mejores actuaciones de la historia del cine. Guinness pensó que fue terrible y quiso abandonarla. Durante la producción, Guinness chocó con David, buscando cómo interpretar a Nicholson. Él quería tono rígido, obsesivo, casi robótico. Guinness quería matiz, humor, humanidad. Se peleaban en el set a diario.
Eni envió varios telegramas a su agente, suplicando quedar libre de su contrato. Consideraba al personaje como jabalí estrellado y la película basura pseudointelectual. Lo raro es que la insatisfacción de Guinness haga que la interpretación funcione. Su malestar, su porte, su sensación de estar atrapado. Eso no es solo actuación. Es un actor que se siente atrapado en un papel y en la obra. Desprecia la incapacidad del personaje para ver su propia locura. Una incapacidad que se asemeja a la de Guinness, para no ver que su interpretación era brillante. El número 16, C.S. Hayakawa, fue una leyenda del cine mudo, además forzado a la humillación. Kawa, quien interpreta al coronel Stowe, fue una de las mayores estrellas del cine en la era muda. Fue el primer actor asiático en lograr el estatus de galán en Hollywood, ganaba grandes salarios y tenía una base de fans dedicada. Para 1957 tenía 68 años y hacía décadas que no tenía un papel importante. David Lean lo eligió para darle autenticidad. Un actor japonés de verdad interpretando a un oficial japonés. Pero el papel exigía a Hayakawa encarnar estereotipos del cruel e irracional mando japonés. Le exigía ser humillado en pantalla, perder la cara, para presentar a su pueblo como brutal y retrógrado. Hayakawa necesitaba el dinero y la renovación de su carrera, pero verlo jugar a STO es ver a un hombre de dignidad obligado a actuar ante las cámaras. En la escena en que Zito se emborracha y llora por su vergüenza, eso no fue solo actuación. Luego, Hayakawa dijo que esa escena nació de sus sentimientos sobre lo que Hollywood había hecho a los actores asiáticos, reduciéndolos a villanos y estereotipos. El dato raro: Hayakawa fue nominado al mejor actor de reparto por interpretar esencialmente una caricatura racista de su pueblo. Nominación fue vista como avance porque reconocía a un actor asiático, pero lo que realmente reconocía era una leyenda vieja obligada a humillarse por sueldo. Número 15. Murieron varios miembros de la tripulación. El registro oficial es vago, pero al menos 2 empleados locales murieron durante la obra del puente y varios quedaron muy heridos. David Lean estaba obsesionado con el realismo, buscaba un puente que funcionara sobre un río, usando técnicas de la época. Esto significó que cientos de trabajadores de Celanese realizaban trabajos de construcción peligrosos. El puente se derrumbó durante la construcción al menos 2 veces. Un colapso dejó a varios trabajadores en el río. 2 se ahogaron antes de poder ser rescatados. Otro incidente involucró una carga de madera que cayó desde una altura y aplastó la pierna de un trabajador, de tal modo que tuvieron que amputarle la pierna. La producción encubrió esto. No hubo pausa en el rodaje. Sin investigación oficial, sin compensación para las familias A. Las muertes y las lesiones fueron clasificadas como incidentes laborales locales y quedaron enterradas en la papelería. Las pólizas de seguro de la película cubrían daños del equipo, pero no las bajas de los trabajadores locales. Lo extraño es que una película sobre trabajo forzado construyó un puente y provocó trabajo forzado real. Murieron. La película recreó el crimen, supuestamente condenaba. La explosión del puente número 14 se hizo en una toma y casi mata a la estrella. La explosión climática en la destrucción del puente es una de las secuencias más famosas del cine. Se rodó cuando construyeron el puente, lo dejaron armado con explosivos y tuvieron una única oportunidad para lograr la toma correcta. Si fallaran, tendrían que reconstruir todo el puente a costo de cientos de miles de dólares y retrasar la producción por meses. Pero esto es lo que da mucho miedo. William Holden debía estar en el puente cuando explotó. El plan era que él cruzara el puente mientras colapsaba, escapando apenas antes de la explosión. Holden se negó. Miró los explosivos, miró la sincronización y dijo: absolutamente no. Habría muerto. David Lean estaba furioso. Lucharon durante horas. Lean quería la toma con la estrella visible. En la explosión, Holden dijo que no estaba muriéndose por una película. Al final llegaron a un acuerdo. Holden estaría cerca del puente, pero no sobre él durante la explosión, y se usarían dobles de acción para las tomas de colapso. Sin embargo, al detonar los explosivos, algo salió mal. La explosión fue mucho mayor de lo que se esperaba. Los escombros volaron más lejos de lo previsto.
Varios miembros cercanos a las cámaras fueron golpeados por madera y metal. Un camarógrafo requirió 47 puntadas. Si Holden hubiera estado donde Lynn quería, habría muerto o quedado gravemente herido. El hecho extraño, la toma más icónica de la película, casi no ocurrió porque la estrella fue lo suficientemente inteligente como para rechazar una misión suicida del director, y la explosión, aún así, casi mató a gente de todas formas. El número 13. La película fue prohibida en Japón durante décadas. El puente sobre el río Kwai no se mostró en Japón hasta 1967, y aún así, en una versión fuertemente editada. La versión completa no estuvo disponible hasta los años 70. ¿Por qué? Porque la película presenta a los soldados japoneses como brutales e irracionales, y como honorables. Pero la prohibición revela algo más extraño. En realidad, la película es mucho más suave con los japoneses que la realidad fue. Los campos reales eran lugares de tortura sistemática, hambre y asesinatos en masa. La película muestra cierta brutalidad, pero no se acerca a las condiciones reales. Incluso esta versión sanitizada fue considerada tan ofensiva para la dignidad japonesa que no pudo mostrarse. Esto crea una paradoja extraña. La película fue demasiado brutal para Japón, pero no lo suficiente para la precisión histórica. Existía en un espacio que ofendía al público japonés por mostrar demasiado y a los sobrevivientes por mostrar muy poco. Lo curioso es que no podría verse en el país que representaba, porque incluso una versión blanqueada y romantizada de crímenes de guerra japoneses era demasiado condenatoria para ser aceptada. El número 12. La melodía silbada famosa se usó porque las canciones de los prisioneros eran muy vulgares. La marcha boogie, que se oye en toda la película, fue un compromiso. Los prisioneros de guerra en la vía de la muerte cantaron canciones crudas para animarse. Letras famosas eran tan vulgares que no podrían usarse en una película de 1957. Las letras reales del coronel Bogey, cantadas por soldados británicos, eran insultos anatómicamente explícitos dirigidos a Hitler y a otros líderes nazis. La canción que los prisioneros de guerra cantaban con más frecuencia mientras les obligaban a construir. La línea ferroviaria tenía versos sobre lo que les gustaría hacer a sus captores japoneses, pero David Lean necesitaba algo que capturara el espíritu de desafío y que fuera apto para audiencias generales. Así que él conservó la melodía y quitó todas las palabras. En su lugar hizo silbar a los hombres. Ese alegre silbido que oyes simboliza la sanitización de la furia genuina. Dato: uno de los momentos musicales famosos del cine es la versión apta para toda la familia, soldados cantando violencia y humillación sexual ya. El silbido es censura que se ha convertido en arte. El número 11, William Holden y Alec Guinness se negaron a conversar entre sí. La tensión fuera de cámara entre William Holden y Alec Guinness derivó en un odio mutuo genuino. Holden pensaba que Guinness era un actor de teatro pretencioso que menospreciaba el cine. Pensaba que Holden era una estrella de Hollywood muy tosca, sin sensibilidad artística. Tenían hoteles, transportes y horarios de comida separados. En el set. Se comunicaban solo por David Lean o por asistentes de dirección cuando debían interactuar. Ensayaban sus líneas con dobles y se reunían solo para el rodaje real. Lo raro es que casi tienen tiempo en pantalla. Sus personajes se cruzan solo al final de la cinta. El reparto de dos grandes estrellas, que luego nunca aparecen juntos, no es una decisión artística. Es evidencia de una producción que tuvo que trabajar alrededor de dos hombres que no podían estar en la misma sala. Pero ese odio mutuo encaja con los temas de la película. El oficial británico y el escapado estadounidense representan filosofías diferentes sobre deber y supervivencia. Su incompatibilidad en la vida real refuerza el conflicto ideológico que encarnan sus personajes. Dos actores que no se hablaban entre sí encarnaron a la perfección el tema central de la película: la imposibilidad de comunicarse entre mundos. Autenticidad accidental creada. Número 10. El puente real sigue en pie y es una atracción turística. El puente real sobre el río Kwai, o más exactamente, el puente sobre el río Kwa, existe en Kaur, Tailandia. Fue reparado después de los bombardeos aliados y ahora es un puente de ferrocarril en funcionamiento y una gran atracción turística.
Puedes atravesar el mismo puente que miles de prisioneros murieron construyéndolo. Aquí está lo extraño. La industria turística que lo rodea se basa enteramente en la película, no en la realidad histórica. Las tiendas de regalos venden camisetas del puente sobre el río Kwai con imágenes de la película. Los guías turísticos silban la marcha del coronel Bogey. Hay recreaciones y exhibiciones en el museo sobre la película. La historia real que este puente encarna es una de las peores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, con 16.000 prisioneros aliados y 90.000 trabajadores civiles asiáticos que murieron por inanición, enfermedad y brutalidad. Sin embargo, queda al margen de la narrativa de Hollywood. Los turistas se toman selfies en lugares donde la gente fue golpeada hasta la muerte. Lo curioso es que la versión ficcional del puente de David Lean eclipsó por completo el horror real. La película no conservó la memoria, la sustituyó por algo más rentable. El puente fue famoso no por la atrocidad que representa, sino por una película que la suavizó para entretener. Número 9. David Lean destrozó millas de selva y dejó sin remediación. La producción despejó enormes tramos de la selva de Salón para filmar, talando árboles, desviando cauces de agua, construyendo carreteras y estructuras. La regulación ambiental fue prácticamente inexistente en 1957, especialmente en países en desarrollo que albergaban producciones cinematográficas extranjeras. Después de terminar el rodaje, la producción abandonó todo. Las áreas despejadas, edificios construidos y cauces alterados quedaron tal como estaban. El daño ambiental fue permanente. Varias especies de aves y pequeños mamíferos que habitaban esas zonas nunca regresaron. Los drenajes modificados provocaron inundaciones en aldeas locales durante años después. La respuesta de David Lean al ser preguntado sobre todo esto. Dijo que hacía arte y que el arte exige sacrificio. El hecho de que el sacrificio fuera impuesto a la ecología y a las comunidades locales, que no tuvieron voz, no influyó en su consideración. Lo extraño del cine, en parte sobre la destructividad de proyectos obsesivos, se hizo mediante un proyecto obsesivo que dejó destrucción permanente a su paso. La producción encarnó la locura que decía criticar. El 8. La película inventó un personaje de Holden que nunca existió en la novela de Pierre B. para atraer al público americano. Él fue creado para la película, para garantizar el gran éxito en la taquilla estadounidense. El personaje no aporta nada a la trama. La historia funciona sin él. Pero Columbia Pictures insistió en que una película sobre un campo de prisioneros británicos no triunfaría en Estados Unidos sin héroe americano. Wilson y Foreman crearon Tijeras, un estadounidense cínico que ve la locura y solamente quiere sobrevivir. Él representa la supuesta perspectiva del público estadounidense. ¿Por qué estos británicos tan idiotas ayudan al enemigo? Lo raro es que el arco de Scheer es solo una invención. Por su existencia, él escapa, regresa obligado a una misión de mando y muere al derribar el puente. Nada de esto aún aporta a la historia central de Nicholson, la necesidad comercial incrustada en la visión artística. El 7, supervivientes del ferrocarril de la muerte real, llamaron traición a la película. Cuando se estrenó El puente sobre el río Kwai, supervivientes de campos de prisioneros de guerra quedaron horrorizados. Veteranos en Gran Bretaña, Australia y los Países Bajos condenaron la película como groseramente inexacta y ofensiva. ¿Por qué? Porque la película muestra a prisioneros británicos de guerra que son tratados con una dignidad relativa, se les permite negarse a trabajar y son conducidos por oficiales que mantienen el protocolo militar. La realidad fue el hambre, la tortura sistemática, fosas comunes y oficiales que eran golpeados junto a los hombres alistados sin distinción. La película muestra prisioneros que están delgados pero funcionales, que bromean y silban, que mantienen la moral. Los prisioneros reales fueron reducidos a despojos esqueléticos, con cólera, disentería y beriberi. Beriberi se extendía, y miles murieron de hambre y de enfermedad. Aquellos demasiado enfermos para trabajar fueron golpeados o ejecutados. Un superviviente, Eric Lomax, que más tarde escribió The Railway Man sobre sus vivencias, dijo que ver la película era como ver a mi amigo sufrir convertido en una aventura de scout. Otro lo llamó un insulto grotesco a los hombres que murieron allí. Número 6. La famosa última línea de la película fue improvisada por un extra horrorizado.
Locura. Locura. La película termina con Mayor Clipón mirando la destrucción y Cuerpos repitiendo la locura. Se considera uno de los momentos finales más poderosos del cine. No estaba en el guión. James Donald lo añadió durante el rodaje, porque estaba muy perturbado por lo que veía. Las explosiones, los cuerpos, el puente destruido, la magnitud de la destrucción. David Lean orquestó esta toma. Donald quedó asombrado. Improvisó la línea como reacción auténtica al carnaje orquestado que presenciaba. David Lean lo oyó, le gustó y lo guardó. Así, la conclusión es el horror de un actor ante los métodos del director. Número 5. Las escenas de las convenciones de Ginebra son realmente históricamente inexactas. Punto clave de la trama. Nicholson cita las convenciones de Ginebra para no obligar a sus oficiales a hacer trabajo manual. Tiene razón técnica sobre la Convención de Ginebra, pero la película no dice todo. Los japoneses firmaron pero no ratificaron las convenciones de Ginebra y dijeron a los aliados que no las cumplirían. Código Voto decía que rendirse era vergonzoso. Prisioneros de guerra eran despreciados y no recibían trato humano. No hubo debates de la Convención de Ginebra. En los campos existía trabajo forzado. Si te negabas, te golpeaban, torturaban o mataban, punto. Las largas escenas de la película, en las que Nicholson permanece ante el protocolo, con vapores citotóxicos, son ficción total. El coronel Philip Toucey nunca rechazó trabajo. Colaboró con japoneses para mantener vivos a sus hombres, posición moralmente compleja. La película lo pasa por alto por completo. Al mostrar a Nicholson obteniendo concesiones gracias a una resistencia basada en principios firmes y consistentes, la película construye una fantasía en la que la ley internacional tenía una importancia real en una situación en la que se ignoraba abiertamente. Es una mentira reconfortante que sugiere que las reglas civilizadas pueden prevalecer incluso en circunstancias bárbaras y extremas. Es un hecho extraño. El conflicto más famoso de la película no podría haber ocurrido, pues los japoneses rechazaron esas convenciones. La premisa dramática central se basaba en un marco legal que no se aplicaba. En cuarto lugar, David Lean llevó a la productora a la quiebra, y aún así ganó mejor director. La película se salió muchísimo del presupuesto. Se suponía que costaría 2 millones, pero terminó costando casi 3. Eso casi arruina las finanzas de Columbia Pictures. El estudio debió pedir préstamos de emergencia y vender activos para terminar la producción. David Lean ignoró por completo las preocupaciones presupuestarias. Los productores le pidieron recortar gastos. Abandonó el set y se negó a trabajar hasta que cedieran. Él exigió control creativo total y gastó dinero sin supervisión. Lo extraño es que tuvo razón. La película recaudó más de 30 millones en todo el mundo y fue una de las más rentables de la década. La jugada salió espectacular, pero solo funcionó porque el estudio no retiró el apoyo a tiempo. Lean ganó mejor director. Los productores, que casi lo perdieron todo, financiando su visión, no recibieron crédito alguno. El éxito de la película es triunfo de Lean, no una temeraria apuesta. Funcionó porque el público gustaba silbar y explosiones. Curioso es que el director casi llevó a la quiebra a un estudio por gastos imprudentes. Obtuvo el mayor honor del sector. Mientras hicieron posible su visión, arriesgaron su empresa y sin obtener nada. Tercero, la cinta invierte por completo las conductas y el motivo del verdadero coronel. El oficial británico real que inspiró al coronel Nicholson fue el teniente coronel Philip Toucey. Todo lo que Nicholson hizo en la película es lo opuesto a lo que hizo Toucey. Nicholson se obsesiona con hacer un puente mejor para demostrarlo. La excelencia británica. Real Toucey sabotó la construcción cuando fue posible, usando materiales de baja calidad y planeando fallas estructurales para que el puente fallara. Película. Nicholson se niega a cooperar con captores. Real Toucey cooperó para salvar a sus hombres, canjeando el cumplimiento por mejor comida y atención médica. Para prisioneros de guerra, Nicholson pierde la razón. Debe morir. Real Toucey sobrevivió la guerra, fue honrado por su mando y dedicó años a ayudar a prisioneros a obtener reconocimiento y compensación. Toucey vio película, quedó devastado. Su familia fue humillada. Figura que lleva su nombre fue mostrada como un tonto que ayudó al enemigo y murió por su bando. Todo lo que hizo fue borrado y cambiado por un loco trágico. La película convirtió a un héroe de guerra real en villano
y lo llamó Tributo. Destruyó la reputación de un hombre para crear un personaje interesante. David Lean sabía de las acciones de Toohey y decidió revertirlas por motivos dramáticos. Número 2. Los escritores en la lista negra añadieron contenido antiestadounidense por despecho. ¿Recuerdas cómo Michael Wilson y Carl Foreman escribieron el guión mientras estaban en la lista negra? Estaban resentidos por el trato de Estados Unidos y por eso describieron al comandante Shearers como un cobarde mentiroso y cínico egocéntrico. Shearers finge ser oficial para obtener un mejor trato, pero en realidad es un soldado alistado. Él finge su identidad, manipula a todos y solo le importa sobrevivir. Se presenta como voz moral que critica la torpeza británica. Es totalmente poco confiable. Wilson y Foreman no pudieron poner sus nombres en el guión, pero codificaron su resentimiento. Ellos crearon el personaje estadounidense que Columbia exigió, y luego lo convirtieron en la encarnación de todo lo que habían aprendido a odiar de la cultura estadounidense: cinismo performativo, disfraz, cobardía moral. Lo extraño es que American Studios financió una película en la que escritores estadounidenses en la lista negra crearon un personaje estadounidense, diseñado específicamente para hacer que Estados Unidos parezca malo, y nadie se dio cuenta. Porque estaban ocupados en elogiar a los británicos. Es venganza secreta que tuvo éxito total. En primer lugar, todo el film es una mentira sobre uno de sus peores crímenes de guerra. Aquí está la verdad que rompe el puente sobre el río Kwai. Cerca de 106.000 personas murieron al construir el tren Tailandia-Birmania, 16.000 prisioneros de guerra aliados y 90.000 trabajadores civiles asiáticos, principalmente birmanos, malayos, tailandeses y tamiles. Murieron de hambre, enfermedades, palizas, tortura y ejecución. El ferrocarril de la muerte. Prisioneros llamaron al ferrocarril de la muerte. El prisionero de guerra medio perdió entre 40 y 50 libras. Cólera mató a miles. Hombres enfermos para trabajar fueron golpeados hasta la muerte o dejaron morir en campos hospitalarios que eran de muerte. La película no muestra esto. Muestra prisioneros relativamente sanos participando en debates de protocolo militar, silban marchas y construyen un puente, orgullo profesional. Convierte crímenes de guerra sistemáticos en un estudio de la obsesión y el deber. ¿Por qué? Porque mostrar la verdad habría sido imposible de ver. Una película realista sobre el ferrocarril de la muerte duraría 127 minutos, mostrando hombres delgados que mueren de disentería mientras son golpeados por guardias. Habría fosas comunes y enfermedades tropicales, e inanición lenta. No ganaría ningún Oscar. No alcanzaría 30 millones de dólares. No sería un clásico querido. Así que David Lean, Michael Wilson, Carl Foreman y Columbia Pictures tomaron una decisión.